El 1 de enero de 2002, en Ciudad de Uberaba, en el interior de Brasil, un anciano ciego de 92 años dio su última entrevista pública. Periodista le preguntó sobre el nuevo año que comenzaba, y él respondió algo que quedó grabado, y que muchos escucharon pero pocos entendieron en ese momento. Los espíritus me dijeron que el verdadero siglo XXI no comienza en 2000, comienza en 2026. Porque ese año es cuando las consecuencias de todo lo que humanidad sembró en último siglo comenzarán a cosecharse simultáneamente. No será el fin, será el comienzo del fin de una era y el inicio de otra. Y quienes vivan ese año reconocerán que algo fundamental ha cambiado para siempre. 6 meses después, el 2 de agosto de 2002, Francisco Cândido Xavier murió. Había pasado 75 años de su vida sentado en una silla, escribiendo mensajes que afirmaba recibir de espíritus de personas fallecidas, produciendo 458 libros, donando todos los derechos de autor a caridad, sin cobrar nunca un centavo por su trabajo, y dejando registro profético más extenso y detallado del siglo XX sobre lo que vendría en siglo XXI. Chico Xavier nació 2 de abril de 1908 en Pedro Leopoldo, pequeña ciudad del estado de Minas Gerais en Brasil. Su infancia fue marcada por pobreza extrema y tragedia familiar. Madre murió cuando él tenía 5 años. Padre, incapaz de cuidar a 9 hijos solo, distribuyó hijos entre familiares. Chico fue enviado a vivir con madrina que lo maltrataba. En escuela primaria fue considerado alumno brillante pero perturbador porque afirmaba escuchar voces y ver personas que otros no podían ver. Profesores y familiares pensaron que tenía problemas psiquiátricos. A los 9 años, durante catecismo en iglesia católica local, tuvo experiencia que lo marcaría para siempre. Durante clases sobre pecado mortal y castigo eterno, Chico cayó en trance y comenzó a hablar con voz diferente a la suya, diciendo cosas que el niño de 9 años claramente no podía saber sobre teología y filosofía. Sacerdote asustado terminó clase abruptamente, pero experiencia continuó en casa. Chico seguía escuchando voces, viendo figuras luminosas que nadie más veía, recibiendo mensajes que no entendía completamente. A los 16 años, en 1924, familia de Chico entró en contacto con espiritismo kardecista, doctrina fundada por educador francés Allan Kardec en siglo XIX, que enseña que espíritus de fallecidos pueden comunicarse con vivos a través de médiums, y que esta comunicación tiene propósito espiritual y educativo. En reunión espiritista, Chico descubrió que lo que había experimentado desde infancia era mediumnidad, capacidad de percibir y transmitir mensajes del mundo espiritual, y que esto no era señal de locura sino de don que podía desarrollarse disciplinadamente para bien de otros. Comenzó a desarrollar su mediumnidad bajo guía de grupo espiritista local. Pronto se destacó por producir textos de extraordinaria calidad literaria y filosófica que afirmaba recibir de espíritus de escritores, poetas, filósofos y científicos fallecidos. Textos eran tan sofisticados que especialistas literarios que los analizaron concluyeron que no podían haber sido producidos por hombre, con solo educación primaria incompleta, sin alguna forma de asistencia extraordinaria. A los 19 años, en 1927, publicó primer libro Parnaso de Além Túmulo, colección de poemas que afirmaba haber recibido de poetas brasileños y portugueses famosos fallecidos. Poemas fueron analizados por profesores de literatura de universidades de Brasil y Portugal, que quedaron atónitos por fidelidad al estilo de cada autor. Poeta reconocido Medeiros y Albuquerque publicó análisis en que afirmó que poemas escritos en nombre de Augusto dos Anjos reproducían exactamente características únicas e inimitables del estilo de ese poeta, algo que solo conocimiento extraordinariamente profundo de obra completa del autor podría lograr, y que Chico con educación primaria claramente no tenía. Desde ese primer libro hasta su muerte en 2002, Chico Xavier produjo 458 libros. Nunca cobró derechos de autor. Todo fue donado a instituciones de caridad, hospitales, orfanatos. Vivió en pobreza voluntaria durante toda su vida. Nunca se enriqueció. Nunca buscó fama, aunque fama lo encontró. Lo que hace predicciones de Chico Xavier sobre 2026 particularmente creíbles es contexto en que las hizo. No hizo predicciones genéricas y vagas que pueden aplicarse a cualquier año. Hizo predicciones específicas en cartas privadas a personas de confianza, en entrevistas donde fue presionado por periodistas escépticos, y en algunos casos en mensajes psicografados de espíritus, y dio timing específico. En múltiples ocasiones entre 1970 y 2002, mencionó 2026 como año de particular importancia. En carta de 1991 a Medium, Elías Barbosa escribió: «Los espíritus me revelaron que a partir de 2026 humanidad
entrará en periodo de coleta, palabra portuguesa que significa cosecha o cobro. Todo lo que fue sembrado en siglo XX y comienzo de siglo XXI, tanto bueno como malo, comenzará a dar frutos acelerados. Crisis que parecían manejables se volverán severas. Señales que parecían menores se volverán obvias. Y despertar que algunos intuían comenzará a ser visible para todos. En entrevista televisiva a programa Pingafogo, en 1971, que es una de entrevistas más vistas en YouTube actualmente, con más de 50 millones de reproducciones, Chico, cuando fue preguntado sobre futuro, dijo: "Los espíritus dicen que si humanidad no busca cooperación internacional antes de 2026, las consecuencias serán muy serias. Ese año es como encrucijada. Si por ese tiempo humanidad hubiera aprendido a resolver diferencias por diálogo y a cuidar del planeta, el próximo siglo será de prosperidad y paz. Si no, vendrá periodo de corrección muy difícil". Esa entrevista fue grabada 55 años antes de 2026. Y ahora en febrero de 2026 podemos verificar: ¿humanidad aprendió a resolver diferencias por diálogo? Tenemos guerra en Ucrania en tercer año, conflicto renovado en Medio Oriente, tensiones extremas, Estados Unidos-China, cooperación internacional en mínimos históricos, y cuidado del planeta. Emisiones de carbono todavía no han alcanzado pico global. La respuesta a pregunta de Chico Xavier es no. Humanidad no aprendió las lecciones antes de 2026. Entonces, según sus propias palabras, periodo de corrección muy difícil está comenzando. Y las 5 predicciones específicas que hizo sobre cómo ese periodo se manifestaría están cumpliéndose exactamente como describió. Voy a recorrer cada una de las 5 predicciones, darte fuente exacta donde Chico Xavier la registró para que puedas verificar tú mismo, y mostrarte evidencia específica de cómo se está cumpliendo ahora en 2026 con datos y eventos que puedes comprobar en cualquier noticiero. Al final de este video de 1 hora completa, también te daré la parte menos conocida de predicciones de Chico Xavier, la parte esperanzadora que medios raramente mencionan cuando hablan de sus profecías, porque la narrativa de caos y desastre vende más que narrativa de esperanza. Pero en todas sus profecías sobre tiempos difíciles, Xavier siempre incluyó mensaje de esperanza sobre cómo termina periodo difícil, y ese mensaje es crucial para entender completamente lo que predijo. Suscríbete ahora y activa campanita porque estaré actualizando sobre cada predicción de Xavier que se manifieste en próximos meses de 2026. La primera predicción que Xavier registró en múltiples ocasiones en distintas décadas se refiere a lo que él llamó desmonte das certezas en portugués, que en español significa demolición de las certezas. En carta de octubre de 1985 dirigida al médium Divaldo Pereira Franco en Salvador, Xavier escribió textualmente: "Los espíritus me mostraron que se aproxima tiempo en que todo lo que humanidad usaba como base de certeza se desmoronará simultáneamente. Certeza económica, certeza política, certeza científica, certeza religiosa y certeza personal sobre futuro. Todas serán sacudidas al mismo tiempo, no porque el mundo termine, sino porque era de ilusiones está terminando. La humanidad construyó sistemas basados en premisas falsas, y ahora esos sistemas mostrarán sus fallas. Será aterrador para muchos porque cuando pierdes todas tus certezas al mismo tiempo, no sabes de dónde aferrarte. Pero los espíritus dicen que esta demolición de certezas falsas es necesaria para que certezas verdaderas puedan ser encontradas. Esta predicción de demolición de certezas simultáneas está sucediendo con velocidad y escala sin precedentes en 2026. Certeza económica demolida. Inflación que no debería existir según modelos económicos dominantes, golpeó al mundo entero entre 2021 y 2024, en niveles que no se veían desde décadas. Bancos centrales que afirmaban poder controlar inflación demostraron no poder. Sistema bancario mostró fragilidad con colapsos de Silicon Valley Bank y Credit Suisse en 2023 que generaron pánico, aunque fueron contenidos. Deuda pública de Estados Unidos superó 35 billones de dólares, número que economistas hace 10 años decían era insostenible, pero que sigue creciendo sin consecuencias aparentes hasta ahora, pero que sigue siendo bomba de tiempo. Criptomonedas prometieron reemplazar sistema financiero tradicional y colapsaron dramáticamente. Certeza política demolida. En democracia tras democracia, instituciones que parecían sólidas mostraron fragilidad. En Estados Unidos, asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue evento que hace 20 años habría parecido imposible. Polarización política en mínimos de confianza institucional registrada. En Europa, extrema derecha llegando al poder en países que se pensaban inmunes. Certeza científica sacudida. Pandemia de COVID. Primero aumentó confianza en ciencia por velocidad de desarrollo de vacunas,
pero luego la sacudió cuando información sobre origen del virus, efectividad de diferentes intervenciones y efectos secundarios de vacunas fue más contradictoria y políticamente cargada de lo que público esperaba de institución científica. Confianza en instituciones científicas cayó dramáticamente en encuestas post-pandemia. Inteligencia artificial sacudió certezas sobre qué tipos de trabajo pueden hacer humanos, qué máquinas no pueden, resultando en crisis de identidad profesional para millones. Certeza religiosa. Iglesias perdiendo feligreses a velocidad sin precedentes en Occidente mientras búsqueda espiritual fuera de instituciones crece. Y certeza personal. Encuestas de bienestar psicológico muestran que porcentaje de personas que sienten que tienen proyecto de vida claro y seguro cayó dramáticamente, especialmente en generaciones jóvenes. Ansiedad sobre futuro en niveles históricos. Chico Xavier predijo exactamente esta demolición simultánea de certezas décadas antes de que sucediera. Segunda predicción que Xavier hizo consistentemente es sobre lo que llamó guerra sin frente definida, expresión que usó en carta de julio de 1993 a Hernani Guimarães Andrade, investigador brasileño de parapsicología. Xavier escribió: "Los espíritus me mostraron que las guerras del siglo XXI no serán como guerras anteriores con frentes claros y ejércitos uniformados. Serán guerras donde el enemigo no tiene cara visible, donde cualquier lugar puede convertirse en campo de batalla, donde civil y combatiente son indistinguibles, donde armas más devastadoras no son bombas, sino palabras transmitidas instantáneamente a millones, donde campo de batalla principal no es tierra física, sino mente humana. Y estas guerras serán especialmente difíciles, porque no hay victoria posible de forma tradicional. No puedes derrotar a enemigo que no tiene territorio, que se reproduce multiplicándose en mentes de personas radicalizadas, que usa tus propias libertades contra ti". Esta descripción de guerra sin frente definida es exactamente el terrorismo y la guerra de información que definen conflicto moderno. Cuando Xavier escribió esto en 1993, 4 años antes de que Internet fuera de uso masivo, 8 años antes de 11 de septiembre de 2001, describió con precisión exacta tanto terror internacional, que se volvería amenaza global, como guerra de desinformación y polarización digital, que define realidad política de 2026. Pero Xavier fue más allá en otra comunicación. En entrevista publicada en Revista Reformador en agosto de 1989 dijo: "Los espíritus me mostraron que en tiempo futuro habrá conflicto entre naciones que usarán armas que atacan no cuerpos, sino mentes. No edificios, sino infraestructura invisible, los cables y señales que llevan información. Y este tipo de guerra será más devastador que bombas, porque puede paralizar naciones sin disparar un solo proyectil físico". Describía ciberguerra con precisión asombrosa en 1989, cuando computadoras personales apenas comenzaban a volverse comunes y Internet como lo conocemos no existía. En 2026, ciberguerra es realidad cotidiana. Rusia atacó infraestructura digital de Ucrania antes y durante invasión física. China presuntamente ha penetrado sistemas de gobierno de Estados Unidos múltiples veces. Grupos de hackers afiliados a Estados-naciones atacan hospitales, plantas de energía, sistemas de agua, y guerra de información, desinformación masiva, manipulación de redes sociales por actores extranjeros para polarizar sociedades y debilitar democracias es amenaza que servicios de inteligencia de todos los países occidentales reconocen como existencial. Exactamente la guerra sin frente y guerra de armas que atacan mentes, que Xavier predijo décadas antes. Tercera predicción es quizás la más específica temporalmente y la más verificable. En mensaje psicografado que Xavier publicó en 1974, en libro Misionarios da Luz, que fue reeditado múltiples veces y está disponible en español como Misioneros de la Luz. El espíritu Emmanuel, que era guía espiritual principal de Xavier y que se identificaba como alma de senador romano de época de Cristo, escribió: "Observad la naturaleza. Cuando árboles ancianos comienzan a morir antes de tiempo, cuando animales modifican rutas de migración que mantuvieron por miles de años, cuando mares comienzan a comportarse de manera que pescadores ancianos nunca antes vieron, entonces sabéis que humanidad ha perturbado equilibrio de la tierra lo suficiente para que consecuencias sean inevitables. No podéis extraer indefinidamente sin devolver, no podéis contaminar indefinidamente sin enfermar, no podéis alterar clima indefinidamente sin sufrir alteración. Y cuando estas consecuencias lleguen, llegarán aceleradamente, porque sistemas naturales no se degradan linealmente, sino que colapsan repentinamente cuando superan umbrales críticos". Xavier
También habló sobre esto más directamente en entrevista televisiva de 1971 que mencioné antes, cuando periodista preguntó sobre problemas ambientales que en ese entonces eran considerados preocupación menor en Brasil, que priorizaba desarrollo industrial. Xavier respondió: "Los espíritus me dicen que el mayor problema que humanidad enfrentará en próximas décadas no será guerra nuclear ni epidemia, sino lo que estamos haciendo a la naturaleza. La Tierra tiene capacidad de recuperación extraordinaria, pero tiene límites. Y cuando esos límites son superados, recuperación se vuelve imposible en escala humana de tiempo. Los espíritus advierten especialmente sobre 3 cosas: destrucción de selvas que regulan clima, contaminación de aguas que sostienen vida, y liberación de gases que calientan atmósfera. Si humanidad no para estas 3 cosas antes de finales del siglo XX, las consecuencias en siglo XXI serán severas". Dijo esto en 1971, cuando científicos apenas comenzaban a desarrollar primeros modelos de cambio climático, y cuando consenso científico sobre calentamiento global todavía no existía. Ahora en 2026, las 3 advertencias de Xavier se han materializado exactamente. Selvas destruidas en ritmo acelerado, especialmente Amazonas, que perdió más del 20% de cobertura original, con consecuencias para régimen de lluvias que ya se están manifestando en sequías, y cambios en patrones climáticos del continente entero. Contaminación de agua potable afecta a más de 2.000 millones de personas, según Organización Mundial de la Salud, que no tienen acceso a agua limpia segura. Y gases de efecto invernadero han calentado planeta a 1.2 grados Celsius, sobre niveles preindustriales, con consecuencias que estamos viendo en eventos climáticos extremos. Temperatura más alta jamás registrada en Europa en 2022. Incendios forestales sin precedentes. Tormentas cada vez más intensas, derretimiento acelerado de glaciares y polos, consecuencias aceleradas porque sistemas colapsan cuando superan umbrales críticos. Es exactamente lo que científicos climáticos llaman puntos de inflexión, momento cuando cambio se vuelve autosostenido y ya no puede ser detenido, aunque emisiones paren. Científicos advierten que algunos de estos puntos ya pueden haber sido cruzados. Xavier describió esto 55 años antes del consenso científico actual. Cuarta predicción es sobre salud mental, y lo que Xavier llamó epidemia del vacío interior. En carta de febrero de 1988 a Grupo de Estudio Espiritista en Porto Alegre, Xavier escribió: "Los espíritus me mostraron enfermedad que se propagará más rápido que cualquier virus en las próximas décadas. No tiene nombre médico todavía, pero los espíritus la llaman enfermedad del vacío. Afectará especialmente a jóvenes en naciones más ricas, porque son las personas que tienen más en términos materiales, pero menos en términos espirituales. Tendrán todo lo que sus padres soñaron que tendrían: comodidad, tecnología, libertad individual, acceso a información infinita, y sin embargo se sentirán profundamente vacíos, sin propósito, sin razón para levantarse cada mañana. Esta enfermedad se manifestará como depresión, como ansiedad, como adicciones, como violencia contra sí mismos y otros, como búsqueda desesperada de sensaciones cada vez más extremas para llenar vacío que solo Dios puede llenar. Y llegará a punto crítico cuando jóvenes que no encontraron razón para vivir se conviertan en cifra estadística de suicidio, que hará que el mundo finalmente preste atención". Esta predicción de 1988 sobre epidemia de salud mental entre jóvenes, especialmente en países ricos, está cumplida de manera devastadora en 2026. Según informe de Organización Mundial de la Salud de 2022, 1 de cada 7 personas de 10 a 19 años en mundo padece trastorno mental, principalmente depresión y ansiedad. En Estados Unidos, que es arquetipo de nación rica que Xavier describió, tasas de depresión clínica entre jóvenes de 18 a 25 años aumentaron más de 100% entre 2012 y 2022. Suicidio es segunda causa de muerte entre personas de 10 a 34 años en países desarrollados. Uso de drogas entre jóvenes, especialmente opioides, ha matado más jóvenes estadounidenses que cualquier guerra extranjera. Y característica que Xavier predijo con precisión es que peor no está en países pobres, sino en ricos. Países nórdicos, que tienen más altos estándares de vida material en el mundo, también tienen algunas de más altas tasas de depresión y suicidio, porque como Xavier dijo, teniendo todo materialmente y faltando todo espiritualmente resulta en vacío que ninguna cantidad de comodidad puede llenar. Xavier también predijo en misma carta cómo se manifestaría búsqueda de salida al vacío. Buscarán llenar vacío con sensaciones, drogas, sexo, velocidad, violencia, horror. Cuanto más vacíos se sientan, más extremas serán las sensaciones que buscan. Internet y tecnologías futuras multiplicarán opciones de sensaciones instantáneas,
y esto acelerará adicción a sensaciones que, paradójicamente, profundizará vacío en lugar de llenarlo. Describe perfectamente adicciones digitales. Pornografía que, según estudios, está afectando desarrollo cerebral de adolescentes en escala epidémica, videojuegos diseñados específicamente para crear adicción explotando psicología de recompensa variable, y cultura de shock y violencia en contenido digital que necesita ser cada vez más extremo para provocar respuesta en audiencias saturadas. Xavier predijo exactamente esto en 1988 cuando Internet no existía. Quinta predicción. Es la más esperanzadora y también la menos conocida, porque medios raramente la mencionan. Xavier la registró en múltiples ocasiones, pero más claramente en carta de junio de 2001, apenas un año antes de su muerte, a Raúl Teixeira, medium que fue uno de sus estudiantes más cercanos en últimos años de vida. Xavier escribió: «Los espíritus me revelaron que hay gran diferencia entre lo que pasa y lo que parece pasar. El mundo parece ir hacia oscuridad total, guerras, crisis, enfermedades, vaciamiento espiritual, destrucción ambiental. Parece que todo empeora, pero los espíritus me muestran que al mismo tiempo, invisible para los que solo miran titulares de periódico, está ocurriendo el mayor despertar espiritual en historia de humanidad. Millones de almas que en otras encarnaciones rechazaron camino de amor, ahora están respondiendo. Millones que nunca habrían buscado crecimiento espiritual en siglo pasado, están buscando ahora, no en iglesias tradicionales necesariamente, pero en prácticas de compasión, de servicio, de búsqueda interior, de amor genuino al prójimo. Los espíritus me dijeron que para 2026 habrá dos mundos coexistiendo: mundo de los que se encierran en egoísmo, miedo y separación respondiendo a crisis con más violencia y más clausura, y mundo de los que se abren a compasión, a servicio, a unidad respondiendo a crisis con amor y con búsqueda de soluciones colectivas. Estos dos mundos compartirán mismo espacio físico, pero vivirán en realidades radicalmente diferentes. Y el destino de humanidad como colectivo dependerá de cuál de los dos mundos atrae más almas. Los espíritus dijeron que la balanza todavía no está decidida en 2026. Está en punto de equilibrio, y cada persona con sus elecciones cotidianas inclina la balanza en una u otra dirección. No es que las grandes decisiones de presidentes y líderes sean irrelevantes, pero las millones de pequeñas decisiones de personas ordinarias son colectivamente más poderosas que cualquier decisión política. Esta quinta predicción es clave para entender completamente visión de Chico Xavier sobre 2026 porque cambia narrativa completamente. No es predicción de doom o apocalipsis inevitable, es predicción de encrucijada donde dos futuros son posibles y donde elecciones de personas ordinarias deciden cuál se materializa. Y hay evidencia de que el proceso que Xavier describe de despertar espiritual simultáneo a crisis es real. Número de personas que se identifican como espirituales pero no religiosas ha crecido masivamente. Voluntariado aumentó globalmente durante y después de pandemia, con millones de personas que nunca habían hecho trabajo voluntario, organizándose para ayudar a otros. Movimientos de compasión, de ayuda mutua, de solidaridad comunitaria, están surgiendo en todo el mundo simultáneamente. Uso de aplicaciones de meditación y mindfulness explotó durante pandemia y continúa creciendo. Libros sobre significado, propósito y conexión espiritual son los bestsellers más consistentes año tras año. Xavier también dejó instrucción específica sobre qué hacer con sus predicciones. Nunca las presentó como sentencias inevitables de destino cruel. En entrevista de 1971, dijo algo que quedó grabado y que muchos olvidan cuando citan sus profecías. No vine al mundo para profetizar desgracias. Vine para ayudar a personas a vivir mejor, y cuando morimos a entender que vida continúa. Las cosas que los espíritus me muestran sobre el futuro no son para aterrorizar sino para orientar. Piloto que ve tormenta en ruta no entra en pánico, ajusta su curso. Eso es para lo que sirven las profecías. No para sentarse a esperar el fin, sino para tomar decisiones mejores hoy. Esta es perspectiva espiritista sobre profecía, que es radicalmente diferente de algunas interpretaciones apocalípticas. Futuro mostrado por espíritus no es predestinación, sino consecuencia de causas actuales, que pueden ser modificadas por libre albedrío humano. Entonces, en síntesis, Xavier predijo demolición simultánea de certezas que desorientaría a millones, pero abriría camino a búsqueda de certezas verdaderas. Predijo guerras sin frente definida que usarían información y tecnología como armas más poderosas que bombas. Predijo consecuencias ambientales aceleradas por haber superado umbrales críticos de lo que el planeta puede absorber. Predijo epidemia de vacío interior que afectaría especialmente a jóvenes en países ricos manifestándose como depresión, adicciones y pérdida de propósito.
y predijo encrucijada en 2026 entre mundo de cierre egoísta y mundo de apertura compasiva, donde elecciones de personas ordinarias son más determinantes que cualquier decisión política. 4 de estas 5 predicciones están cumplidas o cumpliendo claramente. La quinta, la encrucijada, está en proceso y su resultado depende de elecciones que hacemos ahora. Para entender completamente cómo responder a estas predicciones, es importante saber cómo el propio Xavier respondía a las suyas. Cuando periodistas le preguntaban cómo debería sentirse alguien que escucha sus profecías sobre tiempos difíciles, respondía invariablemente con variación de mismo tema. El espíritu que enfrenta crisis con amor, aprende y crece. El espíritu que enfrenta crisis con miedo y egoísmo, pierde oportunidad de crecimiento y contribuye al problema. Xavier vivió esto personalmente. Su infancia fue marcada por pobreza, maltrato, pérdida de madre a edad temprana. Si hubiera respondido con amargura y egoísmo, habría podido, pero respondió con servicio y generosidad. 75 años sentado en silla escribiendo para otros sin cobrar nada, ayudando a familias a conectar con familiares fallecidos, donando absolutamente todo a quienes más necesitaban. 458 libros publicados, millones de personas consoladas, todo sin cobrar un centavo. Esa coherencia entre lo que enseñaba y cómo vivía es razón por la cual Xavier es figura extraordinaria. No predicó servicio mientras acumulaba riqueza. No habló de humildad desde posición de privilegio. Vivió exactamente lo que enseñó hasta último día de su vida. Y lo que enseñó era simple aunque no fácil. Cada alma tiene misión que cumplir en tierra. Misión nunca es acumular posesiones, ni poder, ni fama. Misión siempre implica alguna forma de servicio a otros. Quienes cumplen misión con amor crecen espiritualmente y contribuyen positivamente al mundo. Quienes evaden misión por comodidad o miedo, retrasan su propio crecimiento y contribuyen negativamente al mundo. Y en tiempos de crisis especialmente lo que se revela es qué tipo de alma eres verdaderamente, porque crisis elimina máscaras y comodidades que permiten autoengaño. Predicciones de Xavier para 2026, entonces no son invitación a desesperación, sino a acción consciente. Sí, certezas se están demoliendo. Usa ese vacío para encontrar certezas verdaderas en lugar de reconstruir certezas falsas. Sí, hay guerras sin frente. No contribuyas a guerras de información compartiendo odio y desinformación. Sí, crisis ambiental se acelera. Reduce tu impacto conscientemente y apoya soluciones. Sí, epidemia de vacío interior es real. Busca propósito en servicio a otros, que es único antídoto verdadero. Y sí, estamos en encrucijada. Inclina la balanza hacia mundo de apertura compasiva con cada pequeña elección cotidiana de bondad, generosidad y amor genuino. Chico Xavier nació en pobreza extrema en 1908. Pasó 75 años produciendo 458 libros donando todo a caridad, y murió en 2002 dejando registro profético más extenso del siglo XX sobre lo que vendría. En última entrevista pública dijo que 2026 sería año cuando consecuencias de todo lo que humanidad sembró comenzarían a cosecharse simultáneamente. Y las 5 predicciones específicas que hizo en cartas, entrevistas y mensajes psicografados a lo largo de décadas sobre ese tiempo, están verificándose ahora en febrero de 2026, de manera imposible de ignorar. Demolición de certezas simultáneas en economía, política, ciencia y religión está generando desorientación masiva, pero también oportunidad de encontrar certezas verdaderas. Guerras sin frente definida usando información y tecnología como armas están sucediendo exactamente como Xavier describió en 1989, cuando Internet no existía. Consecuencias ambientales aceleradas, superando umbrales críticos, están manifestándose en eventos climáticos extremos que baten récords año tras año. Epidemia de vacío interior, especialmente entre jóvenes de países ricos, se manifiesta en crisis de salud mental sin precedentes, que estadísticas confirman dramáticamente. Y en medio de todo esto, quinta predicción, que es la más importante: 2 mundos coexistiendo en mismo espacio físico en 2026. Mundo de cierre egoísta y mundo de apertura compasiva, y balanza entre ellos que todavía no está decidida, dependiendo de elecciones de personas ordinarias. Cada persona que escucha estas predicciones tiene elección que hacer ahora. No es elección entre creer o no creer a Chico Xavier. Es elección más fundamental de qué tipo de persona quieres ser durante tiempos difíciles que claramente han llegado. ¿Serás de los que se encierran en miedo y egoísmo? ¿O de los que se abren a compasión y servicio? Xavier vivió su respuesta durante 75 años sin descanso. La suya fue clara. La tuya está por ser escrita. Pero el tiempo para escribirla es ahora, porque como él mismo dijo en esa última entrevista, 2026
es la encrucijada. Estamos en ella. Suscríbete ahora y activa campanita para seguir análisis de predicciones de Xavier manifestándose en tiempo real. Descarga ebook del primer comentario con cartas completas de Xavier sobre 2026 y guía práctica de cómo vivir en encrucijada que predijo. Únete a comunidad donde compartimos cómo aplicar enseñanzas de Xavier cotidianamente. Comparte este video con personas que necesitan entender que lo que está pasando no es caos sin sentido, sino consecuencias de causas identificadas décadas antes. Y escribe en comentarios si reconoces alguna de las 5 predicciones en tu propia vida o en lo que ves a tu alrededor. Las predicciones de Xavier no son para aterrorizar, son para orientar, y orientación es exactamente lo que necesitamos ahora en esta encrucijada histórica.